Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Mira, todos sabéis lo que es esto, un motorcito de esto de lavadora, que yo creo que todos o la gran mayoría lo reciclamos. Y el que no, pues le desmonta para sacarle el cobre, pero bueno, no es la intención que yo tengo. La intención que yo tengo es cablearle, arreglarle el Cristo este que tiene aquí, ponerle en marcha y hacer algo con él. Tengo intención de hacer con él una lijadora de banda un poquito mejor que la que tengo, porque yo creo que este motor son de estos de última generación, podríamos decir. La verdad es que arranca muy rápido, no como los otros, que necesitaban el condensador. Bueno, sin condensador también arrancaban, pero con el condensador un poquito mejor, como aquellos. Vamos a ver si le puedo enfocar para que se vea. Como esos otros más antiguos, que tengo ahí una lijadora. Tengo una lijadora hecha, una lijadora de banda, pero ni está demasiado bien hecha. Los rodamientos los hice con rodamientos de patinetes, de patines de estos de los niños, y tampoco es que tenga excesivamente demasiada fuerza el motor. Para lijar, o sea, para afilar cuchillos y cosas de esas, pues sí que está muy bien, pero si le aprietas un poquitín, pues se viene abajo. Y estos otros he comprobado, no sé si es porque desarrollan mayor velocidad o... Yo no sé por qué, me da la impresión de que tienen un poquito más de fuerza. Claro, vamos a ver, tiene aquí la tarjetita esta de la pegatina de indicaciones. Pero la velocidad que desarrolla no la pone, y el libro de características pues no le tengo claro. Así que no sé la velocidad que desarrolla, pero tengo este y otro por ahí exactamente igual que este. Y bueno, que ya me estoy enrollando, se me va la olla. Siempre me he preguntado cómo se puede sacar la piecita esta que va aquí. ¿La veis? La piecita esa que va aquí donde como el retén este portacorreas. Siempre me he preguntado cómo se puede sacar, porque hasta ahora me estaba apañando. Ya he desmontado por ahí, he preparado algunos, tengo por ahí otro, ya os lo he enseñado, que le tengo adaptado con un... Bueno, mira, le enseño. Le veis que le tengo ahí con un portabrocas para multifunción, para todo un poco. Y siempre, ya he desarmado varios, y siempre me he preguntado cómo se puede sacar esta pieza. Porque hasta ahora me apañaba así, cojo la radial, le hago un cortecito, y en el momento que la has cortado, pues ya abre un poco y es muy fácil extraerle. Pero es que esta pieza luego me puede servir, porque al volverla a poner, metes ahí cualquier cosa, yo qué sé, y te sirve como una especie de prisionero por cada lado, cortándola por la mitad o haciéndola más pequeñita, adaptándola. Nos podría apañar para volverla a poner ahí, porque entra, pues encaja y no sale fácilmente, la verdad. He intentado, haciendo palanca, claro, sin hacer mucha fuerza, porque puede romper la carcasa o doblar el eje o sacar algo de dentro, pero me gustaría tener un extractor para poder sacar esta pieza. Y pasando el otro día por la puerta de la ferretería, en el escaparate, había un extractor allí precioso, muy bonito, me gustó mucho. Y entré a preguntar, por curiosidad más que nada. 80 euros, me dice el tío. 80 euros, no se lo cree ni él, que se lo voy a dar. Y menos para dos chorraditas de estas que voy a hacer en la vida, 2 o 3 o 5. Para una persona que está todo el día, a lo mejor, yo que sé, desmontando rodamientos o cosas de estas, pues a lo mejor sí le saca partido y lo acaba amortizando. Pero no es mi caso. Y como no es mi caso, pues no, vamos. Así que lo que voy a hacer va a ser eso. Hacerme una especie de extractor. Tengo aquí algunas cosillas. Ahí rebuscando en la chatarra. Tengo aquí el fleje este que era de un cochecito de los carritos, de las sillitas de los niños, de los bebés. Bueno, pues de aquí voy a sacar las pletinitas. Esto que no sé de qué era,
pero en su día lo cogí para otra cosa. Lo cogí para otra cosa, que tenía intención, y sigo teniendo intención, de hacer un torno para madera. Y yo creo que esta pieza, pues la había cogido yo para eso, para apañarla y tal y cual, pero vamos, que en este caso lo que voy a hacer con ella es voy a intentar hacer si me sale, un extractor. Porque he visto algunos en internet y más o menos la idea la tengo. Así que voy a intentar poniéndole unos brazos aquí. Vamos a ver si me puedo apañar a hacer uno, al estilo casero, por supuesto, que me sirva para quitar esto. Y ya que me vale para quitar esto, pues seguramente también valdría para extraer rodamientos o cosas de esas. Pero bueno, yo voy a hacer uno, a ver qué tal sale, a ver si me sale o no. Venga, vamos con ello. Lógicamente lo primero que tenemos que hacer, el tornillito este me viene para una llave de vaso, para luego poder hacer fuerza, meter aquí una llave de vaso y con una llave o una llave fija, y poder girar para hacer fuerza. Y aquí le tendremos que poner, con el cartabón, pues le haré a 120 grados, 3 patas. Se los voy a marcar, donde van a ir los brazos que van a tirar del soporte hacia afuera. Bueno, vamos a ver si lo puedo explicar, si no se me mueve, para que se entienda un poquito, que yo creo que la explicación es sencilla. Bueno, mira, vamos a ver, con un transportador de ángulos, lo que vamos a hacer es, aprovechando la pieza que ya tenía soldada, la pletina que ya tenía soldada ahí, lo que vamos a hacer es, hacemos una línea, más o menos, joder, se ha magnetizado ahora, hacemos una línea recta, por lo que es el centro de la pieza. Vamos a ver, que se quede ahí, aprovechando el cero del transportador de ángulos. En el otro extremo tiene que tener los 180, que sería el centro de la circunferencia, ¿no? Dividido, la circunferencia dividido entre 2. Bueno, pues aprovechando el cero, nos va mandando el ángulo hacia la derecha. Para dividir 360 entre 3 sería 120 grados. Vale, pues los tenemos aquí, 120 grados. Aquí vamos a hacer una marca. No será exacto, pero sí será bastante preciso para dividirlo donde van a ir los brazos. 120 sería 1, a 0 tenemos una, a 120 tenemos otra. 120 más 120, 240. Bueno, pues a 240... 240, aquí le vamos a hacer otra. Y ya tendríamos en repartido los grados donde tienen que ir las... Este sería el eje, como si dijéramos, de la circunferencia. Este sería 0, 120 grados y 240. 140 y 360. Volveríamos a empezar. Vale, pues ya lo tenemos repartido entre 3. 1, 2 y 3, y aquí es donde vamos a repartir ahora los 3 brazos, para que más o menos nos tiren por igual. Se podría hacer a ojímetro, pero oye, si tienes un transportador de ángulos, que esto es un juguete, que tiene un niño en el colegio, pues te puede servir perfectamente para hacerlo lo más preciso posible. No será al milímetro, pero bueno, lo más parecido posible. Venga, seguimos. Bueno, que no lo he dicho, pero lo digo. Esta chapita ya la teníamos soldada aquí, esta pletinita, ¿no? Hemos aprovechado para sacar y repartir el eje desde el centro de la pletina. Pues lo que vamos a hacer es pletinas como esta, soldarlas en los ángulos que hemos marcado. Y de ahí es donde vamos a sacar el apoyo para sacar los 3 brazos. Lo vamos haciendo y os lo enseño. Bueno, aquí tenemos ya hechas 6 piezas, las 3 pequeñas, que son las que van a ir soldadas aquí, que van a sujetar los brazos, que tienen, vamos a ver, 2 centímetros y medio por 1,7 por 5 milímetros. Tenemos 3. Luego estos van a ser los brazos, que tienen 9,6 por 2,5
no, perdón. 1,7 me parece que dijimos antes, son iguales. 1,7, 1,8, 1,8. Estas tienen lo mismo. 9,6, 1,8 y de grueso 5 milímetros. 5 milímetros no llega, 4 más bien. 4, sí. Pero bueno, más o menos, si es... Pues eso, como lo estoy haciendo yo. Lo que encontréis por ahí que tengáis por casa. Hombre, cuanto más se parezcan las piezas entre sí, porque se trata de que luego tiren, de que tiren los tres brazos por igual. Porque si uno le pones de un material más gordo y otro de más fino, a lo mejor el más gordo tira más que el fino se está doblando y no te estás trayendo la pieza de manera uniforme. Te la trae a lo mejor revirada de un lado, tira más que de otro, y de esa manera está trabajando el extractor malamente, y pues eso. Si lo estamos haciendo mal, pues mal saldrá. O a trancas y a barrancas, o a trompicones, o al final, haciendo fuerza a lo bruto, sale, pero lo suyo es que las piezas se parezcan entre sí lo máximo posible. Ya veis dónde las he sacado yo. Lo suyo que se parezcan entre sí para que tiren las tres piezas por igual. Si se doblan, que se doblen las tres, y si no, que tiren las tres por igual. Bueno, pues ya tenemos esas. Voy a empezar a soldar estas, para que se vayan soportando, vaya cogiendo forma ya el aparato, porque si no empezamos a hacer piecitas y ya sabéis, no se puede solucionar todo pensando. Así que venga, voy a colocar estas tres y ahora os lo enseño. Bueno, después de un buen rato soldando, lijando, repasando, etcétera, etcétera, porque queremos que quede un poquito curioso, pues eso. Bueno, ya tenemos las tres patas y ahora, ¿dónde tengo las? Aquí. Vamos a ver. Y ahora va a ir esto así, hacia abajo, y aquí soldaremos la patilla que viene de agarre. Vamos a... Digo yo que será suficientemente fuerte esto, todo es que luego tenga que reforzarlo, pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Vamos a ir buscando unos tornillitos para sujetar esto y luego le haremos la pata de aquí abajo. Vamos con ello. Bueno, después de que nos ha costado un huevo y parte de otro, claro, al soldarlo, lo he enfriado en agua y se conoce que le ha subido la temperatura, no he tenido en cuenta eso. Pero bueno, ya lo he hecho. Me ha costado un huevo hacerlo. Al soldarlo y enfriarlo en agua le ha subido el temple y luego me ha costado un huevo hacer los agujeros. Pero bueno, hechos están, ya está puesta la pieza. Tengo las... Vamos a ver si se puede ver. Me alejo un poquito, se va a ver mejor. Ya tengo las tres patas puestas y va cogiendo forma. Bueno, otra cosa que no he tenido en cuenta es el largo del tornillo a la hora de meterlo de extraer la pieza. He hecho las piezas estas muy largas y no me llega el tornillo a hacer fuerza en el soporte que queremos sacar, así que le voy a tener que suplementar aquí un trozo porque no tengo otro tornillo como este para ponérsele más largo, si no. Pero bueno, le suplemento ahí un trozo a modo de, pues eso, de suplemento, nunca mejor dicho, y espero que me sirva.
Bueno, ya he empezado aquí a soldarle lo que va a ser las patillas de, a ver si se ve, de agarre, los dientes de agarre. Le voy a soldar aquí en cada una otra y lo voy a ir probando a ver si... Vamos a ver, ¿dónde estaba la marca? Aquí. Lo pongo ahí un poquito a escuadra, le doy medio centímetro de margen, bien soldado todo, y después lo corto una vez que lo tenga todo bien soldado, y después lo corto por aquí, ahí, dejándole aquí un poquito de... dejándole ahí un poquito de diente, todo bien soldado. Y como ya veo que sube la temperatura y me sube el temple, pues nada, en el momento que esté pues lo más alto posible, naranja vivo, lo cojo y al agua, que suba la temperatura. No creo que la fuerza se vaya a partir, pero es que esto es blandito y se me puede torcer luego, así que bueno, de bajarle el temple siempre tengo tiempo también. Lo único que tengo que hacer es calentarlo un poquito y bajarle el color. Bueno, seguimos con las piecitas, ahora os lo enseño. Bueno, pues como la hemos cagado un poquito en los cálculos, voy a hacer un suplemento, ya casi le tengo hecho, una especie de punzón supletorio, que le voy a hacer un taladro por aquí, que entre medio centímetro, lo que es la piecita esa que tiene ahí, el vástago ese, que tiene la pieza del eje que va a empujar, del extractor. Le voy a hacer del grueso de ese punzón que tiene ahí, para que me encaje, y a ver si con este suplemento me sirve. A grandes males, grandes remedios. Venga, voy con ello a ver. Bueno, pues ya lo tenemos hecho. Esta era la idea. Le metemos ahí a presión. Ahí está. Encaja perfectamente y vamos a ver si nos vale. Vamos con ello.